Bienvenidos niños y niñas del tercer grado de primaria a nuestra clase de ciencia y tecnología. Y con nuestra actividad en el día 3, las plantas de qué viven, parte 1. En la actividad anterior has leído información sobre las plantas. ¿Qué actividad realizaremos hoy? Hoy iniciarás una investigación para explicar cómo las plantas necesitan de factores del ambiente para satisfacer sus necesidades. Nuestras metas el día de hoy es analizar los efectos de la luz en el crecimiento y desarrollo de una planta y explicar la relación entre las plantas y los factores del ambiente, la luz, para satisfacer sus necesidades. Te invitamos a leer la siguiente situación y luego responder a las preguntas. Se acerca el cumpleaños de la mamá de Mariano. A ella le encantan las plantas con flores. Por eso Mariano decidió visitar un campo donde hay muchas flores. Aquí en la primera viñeta nos dice, durante su recorrido, Mariano observó una gran variedad de plantas. Estas son las plantas que le gustan a mamá. Las pondré en una caja para darle una sorpresa. Eso nos dice Mariano. Al llegar a casa encontró a sus hermanos jugando y dijo, voy a guardar las plantas en el armario y se las entregaré a mi mamá en la mañana. Ahora a jugar. Observen lo que está haciendo Mariano. Va a guardar esta cajita en un armario, la cajita con las flores que ha recogido de este jardín. Unos días después, oh no, dice Mariano, ¿qué pasó? Olvidé las plantas que le iba a regalar a mi mamá. Nuevamente te pido que observes qué sucedió con las flores que Mariano iba a regalar a su mamá. Seguidamente responderás, ¿qué encontró Mariano en su recorrido por el campo? ¿Cómo son las plantas que le gustan a su mamá? ¿Y qué crees que les ocurrió a las plantas que recogió Mariano del campo y por qué les ocurrió? Luego de analizar la situación, te planteamos las siguientes preguntas de investigación. ¿Qué efecto tiene la luz en el crecimiento y desarrollo de una planta? ¿Y qué relación existe entre los factores del ambiente, la luz y las necesidades de las plantas para vivir? A continuación te presentamos otras preguntas que ayudarán a dar respuesta a las anteriores preguntas de investigación. ¿De dónde obtienen luz las plantas y cuáles son sus beneficios? ¿Qué le sucede a una planta si no recibe luz? ¿Todas las plantas necesitan la misma cantidad de luz? ¿Por qué? Escribirás tus posibles respuestas, tus respuestas iniciales a las preguntas de investigación. Puedes iniciar de esta manera. Si las plantas no reciben luz, aquí responderás qué crees tú que les va a ocurrir a las plantas que no reciben luz. B. La relación que existe entre los factores del ambiente, la luz y las necesidades de las plantas para vivir. ¿Cuál es la relación que existe entre esos factores y las plantas? Aquí también vas a responder. Recuerda que son posibles respuestas iniciales. Seguidamente, esas respuestas necesitan ser comprobadas y son verdaderas. Para ello, debes investigar en fuentes de consulta que te permitan conocer más acerca de los efectos de la luz sobre las plantas y sus necesidades para vivir. Ahora sí es tu turno de investigar y para ello tu misión será explicar de qué manera la luz influye en la vida de las plantas y los efectos en su crecimiento, así como comprobar tus respuestas a las preguntas de investigación. Para ello realizarás lo siguiente. Leerás con atención el avance del reporte de un experimento realizado por un investigador de plantas. Registrarás y analizarás los datos del reporte para obtener algunas conclusiones.
y completarás el reporte con las conclusiones del experimento analizado, luego de la consulta de fuentes y organización de información. Estas 3 actividades te van a permitir comprobar tus respuestas a las preguntas de investigación. La primera actividad es que leas el reporte del experimento de un investigador acerca del efecto de la luz sobre las plantas. La investigación es averiguar la necesidad de luz en las plantas. La pregunta a investigar en este experimento fue: ¿de qué manera la luz afecta el crecimiento y desarrollo de las plantas? Cada pregunta de investigación puede tener una hipótesis, que es una posible respuesta. Si las plantas reciben luz, crecen y se desarrollan. Si las plantas no reciben luz, no crecen y no pueden desarrollarse. Son posibles respuestas las hipótesis. Otra pregunta a investigar en este experimento fue: ¿todas las plantas tienen la misma necesidad de luz? Y las posibles respuestas o hipótesis son: todas las plantas tienen la misma necesidad de luz. Si las plantas reciben luz intensa, todas crecen y se desarrollan. Si las plantas reciben baja intensidad de luz, todas crecen y se desarrollan. Algunas plantas crecen con luz intensa y otras con baja intensidad de luz. Para comprobar esas hipótesis, se ha decidido investigar con estas 2 plantitas, la planta 1 y la planta 2. La planta 1 es el lirio del Amazonas, que es una hierba que requiere luz solar de intensidad baja para crecer y desarrollarse. Es una planta de sombra y es una planta ornamental, quiere decir que es una planta decorativa. Y la planta 2 es la caléndula. Es también una hierba, al igual que el lirio, requiere luz solar de intensidad alta, a diferencia de la planta 1, que requiere de intensidad baja. Es una planta de sol, a diferencia del lirio, que es una planta de sombra. Y es una planta ornamental y medicinal, antibacteriana, antiinflamatoria y desinfectante. El lirio es solamente ornamental y la planta 2, que es la caléndula, aparte de ser ornamental, es medicinal. El diseño de este experimento que realizó este investigador consta de 3 etapas. En la etapa 1, las plantas han sido expuestas a luz intensa del sol, la caléndula y el lirio del Amazonas. Observa qué sucede el día 1, el día 2 y el día 3. Observa qué sucede con la caléndula al finalizar su exposición a la luz intensa del sol. Y luego observa lo que le sucede al lirio cuando es expuesto a la luz intensa del sol. Vas a registrar la observación de la primera etapa. Seguidamente se realizó una segunda etapa. Las mismas plantitas fueron expuestas a una luz de intensidad baja. Observa lo que le pasó a la caléndula, sobre todo en el color. Y observa lo que le sucedió al lirio. Finalmente, las 2 plantas se han expuesto, pero no tienen contacto con el sol. Observa la caléndula, el color en el día 2 y en el día 3, prácticamente la plantita ya está prácticamente seca y muerta. Observa qué sucede con el lirio. Observa aquí y observa finalmente, ya vemos que le ha sucedido casi igual que la caléndula. Observaste lo que sucedió y en las 2 plantas al inicio las hojas cambian de color. Luego las plantas se ven débiles, ya no producen su alimento y se marchitan. A los 15 días aproximadamente las plantas mueren. Para comprobar, el investigador ha consultado fuentes científicas y ha consultado una nota de investigación que es necesidades de luz en las plantas. Todas las plantas requieren luz del sol para elaborar su alimento. Esta les permite crecer y desarrollarse adecuadamente. Cuando las plantas carecen de luz del sol, inicialmente pierden su color.
Luego dejan de fabricar alimento, se debilitan y finalmente mueren. Algunas plantas para su crecimiento y desarrollo necesitan mayor cantidad de luz que otras. Las plantas requieren de los factores que el ambiente les proporciona: aire, agua, suelo y luz, los cuales son indispensables para satisfacer sus necesidades y poder sobrevivir. Algunas plantas, como te has podido dar cuenta, necesitan gran cantidad de luz o luz de alta intensidad, como las llamadas plantas de sol, como la caléndula. Otras necesitan poca cantidad de luz, como el lirio del Amazonas, por eso son llamadas de sombra. Y otras que necesitan luz media, llamadas de semisombra, por ejemplo los ficus, la costilla de Adán y las violetas africanas. Por ello es importante conocer las necesidades de las plantas para darles un cuidado adecuado. El exceso o la falta de luz afecta su crecimiento y desarrollo. Si reciben más luz de la que necesitan, sus hojas pierden color, sus bordes toman un color marrón o presentan manchas. También puede ocurrir que se marchiten o quemen. Por su parte, las plantas que reciben menos luz de la que necesitan pueden debilitarse, florecer poco, tener flores tan pequeñas que se caigan antes de haber completado su desarrollo. Sus tallos se debilitan y se tornan delgados. Las hojas se vuelven amarillas y caen rápidamente. Ahora tú escribirás en una tabla como la que se muestra algunas conclusiones sobre el experimento observado en sus 3 etapas. Comentarás los resultados. ¿Qué le pasó a la planta 1 con la luz alta y a la planta 2? ¿Qué les pasó cuando fueron expuestas a luz baja? ¿Y qué les sucedió cuando no tenían contacto con la luz? Analizarás los resultados a partir de las preguntas. ¿Por qué la caléndula floreció cuando se expuso a luz alta? ¿Por qué el lirio del Amazonas cambió de color al exponerlo a la luz alta? ¿Y por qué las 2 plantas murieron al quitarles la fuente de luz? En familia revisarás el reporte sobre el experimento y elaborarás con ayuda de tus familiares 2 fichas técnicas de 2 especies de planta que podrías tener en casa o que se cultivan. Aquí tenemos un ejemplo de lo que debes realizar. Tú elegirás otra plantita. Acá, por ejemplo, debes escribir un título. Esta plantita es el cacao. Su nombre común, su nombre científico. Tú también investigarás. Describirás qué tipo de plantita es, dónde habita y qué necesidad de luz requiere, intensidad baja, alta o media. Y también los usos que tiene la plantita que has escogido. Recuerdas que debes hacer de 2 especies de plantas. Comenta con tus familiares la importancia de conocer las necesidades de las plantas a fin de brindarles los cuidados adecuados y luego juntos propongan acciones para contribuir en el cuidado de las plantas. Eso sería tu actividad el día de hoy. Te deseo mucha suerte y no olvides compartir las evidencias de tu aprendizaje.